Hola, buenos días. Ángel Valdés, Felipe Ojeda, Ivo, Buen día. Joaquín Buenos días, profe. Castro, José Concha, Leonardo Bravo, Ricardo Andrés Cisterna, Cataldo. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Roberto Lagos, Sebastián Rojas, Buenos días, Dylan, profesor. Robin, bien. Les pido por favor que se coloquen presente en el chat. Vamos a partir con... Bueno, hoy día vamos a ver básicamente todo lo relacionado con las herramientas o las técnicas básicas relacionadas con el mantenimiento del tipo predictivo. Han de recordar, ¿cierto?, que hemos visto tres tipos de mantenimiento: el mantenimiento del tipo preventivo, el mantenimiento predictivo, que hoy día vamos a ver algunas herramientas básicas que es sumamente importante que uno las tenga disponibles y las conozca, ¿cierto?, a objeto de establecer las condiciones para llegar a ella, que es una de las cosas que busca la ingeniería de mantención, a objeto de alcanzar finalmente lo que es la integridad operacional. Entonces hoy día fundamentalmente vamos a ver estas herramientas y estas técnicas básicas. Nos vamos a detener quizás en una de las técnicas que es de más habitual aplicación, sobre todo lo que es los sistemas mecánicos que usan lubricantes. Y ustedes han de saber, ¿cierto?, que la lubricación es una de las técnicas básicas más importantes y donde aparece, ¿cierto?, un tema que es todo lo que es la contaminación de los aceites, donde fundamentalmente nos vamos a dedicar a, a conocer una norma relacionada con lo que es la contaminación de aceite, que es la ISO 4406. Entonces ahí vamos a tomarnos un tiempo, vamos a hacer bastante análisis y posiblemente, no sé si alcancemos a hacer algún ejercicio, pero vamos a explicar cómo establecer los límites de contaminación en los lubricantes y vamos a explicar también, una vez que nosotros establecemos si esos límites están superados, de qué manera y la metodología para resolver su cambio y también cómo debemos hacer ese cambio de aceite, que es una de las técnicas más interesantes desde el punto de vista de las técnicas básicas de mantenimiento predictivo, aparte, ¿cierto?, y que la vamos a ver esa prácticamente en los laboratorios que vamos a desarrollar relacionados con las herramientas de mantenimiento predictivo, como son las técnicas relacionadas con las vibraciones, ¿ya? Como no, es muy probable ya, y ya nos han avisado que es difícil que nosotros lleguemos a tener acceso, inclusive virtualmente, a los laboratorios, porque en estos momentos no hay personal en los distintos laboratorios debido al tema de la pandemia. Lo más probable, eso lo estoy conversando con el ayudante y viendo las alternativas que ustedes desarrollen, unos 2 o 3 trabajos de investigación relacionados con los temas que tienen que ver con los laboratorios. Esa es la forma, digamos, cómo vamos a enfrentar y que ustedes deben también conocer en relación a algunas técnicas relacionadas básicamente con lo que es el mantenimiento, que una de las técnicas básicas del mantenimiento predictivo, quizás una de las más importantes, y en forma conjunta con todos los temas de predicción o técnicas básicas del mantenimiento predictivo que tienen que ver con los sistemas de lubricación. Leonardo
Leonardo Bravo, ¿me puedes ayudar haciéndome un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada? Leonardo, Sí, hola, buenos días. hola. ¿No habías Estoy hablado tratando. con Leonardo en todas las otras clases? No, de hecho, pero sí he estado atento a las clases y tomando apuntes. ¿Ya? ¿Te acuerdas Em, qué es lo que vimos en la semana pasada? si me da un momento, ahora no recuerdo muy bien lo de la clase pasada, pero estoy abriendo mis apuntes y ahí puedo tener una mejor relato sobre la clase pasada. Ok, te vamos a esperar mientras... Martín, hola Martín, Hola, profe. ¿cómo te va? ¿Le podrías ayudar a Leonardo con un pequeño resumen? ¿Ayudándole en el resumen, Martín? Oh, no creo porque la clase del viernes pasado tuve un inconveniente y no pude venir. Se te escucha como que está recién despertando, Martín. No, nada que ver. Y no, sí, desperté hace rato. No, que el viernes pasado no pude asistir, tuve un inconveniente, así que no creo No, que lo pueda. yo lo que necesito inclusive que ya vamos haciendo, pero ¿qué es lo que has aprendido algo en todo este tiempo a las distintas clases que has venido, o no? Bueno, con los relatos de los compañeros de su experiencia en otros lados. Por ¿Ya? un lado, eh, he sacado de cómo hacen algunas cosas en otro ambiente en los que yo no estuve. ¿Ya? Por ejemplo, Ian estuvo en GNL, ¿cierto? Y mencionaba varias cosas que en realidad yo no vi cuando a mí me tocó hacerlo, en los lados que me tocó hacerlo. ¿Ya? Prácticamente mencionó, por ejemplo, técnicas que usaban y yo tampoco había visto, por todo el tema de tintas penetrantes y cosas así, no lo había escuchado en lugares que yo no había estado, así que sí, sí podía sacar algunas cosas. ¿Qué es lo que más destacas de lo que escuchaste de GNL, que es uno de los temas importantes, que inclusive es lo que vamos a ver las herramientas y técnicas básicas que ahí empezamos a conversar de ellas, que nos relató Dylan ahí. Bien, sí, yo en esa clase lo que más se me quedó era saber diferenciar entre los tipos de mantenimiento que se realizan y me recordó cuando lo estábamos mencionando, yo en el último lugar que estuve también realizando la práctica, me pasaron como un informe que tienen ellos de cómo se supone que ellos realizan su mantenimiento, porque esa la hice en pandemia, entonces no estaban funcionando un poco distinto a lo que tenían escrito que era lo normal. Y, y en ese resumen, que donde ellos detallan más o menos su estrategia, también se mencionaban en la parte de definición algunos de los mantenimientos que mencionaba ahí, que hacían en GNL. Entonces, Gracias, eh, Martín. Leonardo, ¿encontró los apuntes o no? Mientras tanto, yo recordarles a todos, ¿cierto?, que dentro de las conversaciones que hemos tenido entre los distintos relatos para ir desarrollando el curso, nosotros hemos hablado de algunos conceptos que son importantes, que a mí me interesa que ustedes desde ya los tengan claros, y si no los tienen claros, son aspectos que ustedes tienen que ir ya focalizando, porque son parte también de lo que vamos a medir en el certamen que está programado para el 17 de mayo, no, 17 de mayo ustedes están de vacaciones y el certamen es el 14 de mayo. ¿Ya? Entonces, inclusive ahí es importante que ustedes, el certamen van a tener prácticamente todo el día porque yo se los voy a entregar en la mañana y van a tener que ustedes devolverme el certamen y sus respuestas en prácticamente tipo 8 9 de la noche. Van a tener todo el día, me imagino que entre medio tienen clase u otro tipo de actividades,
pero yo prácticamente les doy todo el día para que ustedes desarrollen su certamen en estas condiciones, digamos, de clases online. Y el certamen va a ser prácticamente de aplicaciones. Y todo es muy importante que a esa altura ya tengan desarrollada la tarea, porque yo me baso prácticamente en lo que es su tarea para que ustedes hagan ejercicios de aplicación. Por ejemplo, un concepto que debieran tener claro, cuáles son los elementos, ¿cierto?, relacionados con la integridad operacional que debieran ustedes considerar en el proceso industrial que están analizando en la tarea. La integridad operacional es importante. Leonardo, ¿se acuerda usted qué es lo que es la integridad operacional? ¿O la excelencia operacional? No se me arranque, Leonardo. No, ahora sí estoy presente, profe. Lo lamento. Que el computador es un poco lento el mío. Ya. ¿Pero te acuerdas qué es lo Eh, que es la integridad operacional? ¿Qué la empresa, integridad. qué empresa estás analizando en la tarea? Por ahora no he visto la tarea, profe. Es que ahí se les empieza a complicar el tema, porque en la medida que no ven la tarea, ya que no se te ocurre, y tu grupo de trabajo, ¿quién es? Si no me Tampoco lo equivoco, conoce, no se han reunido nunca. no. Pero em, teníamos el grupo, pero como, a ver, todavía no tenemos como la fecha de la tarea, como que todavía no Bueno, ahí hemos es trabajado. importante que Sí. definan, ¿cierto?, cuáles son los Ujú. aspectos y los riesgos que tiene la empresa para ustedes desde el punto de vista de lo que es la integridad operacional, entendiendo como la integridad operacional, ¿cierto?, los 4 factores que tiene que cumplir una empresa. Una empresa tiene que, una empresa, ¿cierto?, tiene que cumplir con aspectos relacionados con la rentabilidad, ¿ya? Pero tanto el mantenimiento como las operaciones no son responsables por sí solos de lo que es la rentabilidad de una empresa. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros hemos señalado para lo que es el concepto de integridad operacional, que ustedes deben tener como objetivo o como resultado desde el punto de vista de las operaciones de planta, el concepto del EBITDA. El EBITDA son los flujos de caja antes de intereses, antes de depreciación, antes de amortización y Ah, antes de impuestos. ¿Ya? Ese es lo que es el EBITDA, son los flujos brutos. Por lo tanto, esos conceptos ya debieran estar relativamente claros. Se supone que yo los voy orientando, pero ustedes están estudiando y preparándose, ¿cierto?, con la bibliografía que tienen, con el material de apoyo que va saliendo y que debieran estar haciendo las respectivas consultas. Entonces, dentro de estos 4 factores, Leonardo, ¿cierto? Yo también tengo, si bien el objetivo principal del desarrollo de cualquier empresa, de cualquier emprendimiento, es generar renta, de tal manera que esa renta llegue a los dueños, llegue a los accionistas, ¿ya? Para que yo considere, ¿cierto?, que un proceso tiene la integridad operacional, ¿ya?, es necesario además que el proceso industrial que yo estoy desarrollando, ¿cierto?, las distintas operaciones que yo estoy desarrollando, tengan las condiciones para ser sustentables y sostenibles. Adicionalmente, una de las cosas más relevantes y que yo le doy la máxima importancia, ¿cierto? Ivo, ¿te acuerdas cuál es la tercera condición que tienen que cumplir los procesos con excelencia operacional o con integridad operacional? La tercera condición. Tercer factor, el más famoso de todos. ¿Alguien se recuerda? no transgredir el HSEC. No transgredir el HSEC, no agredir el HSEC. Entonces, una empresa, y eso son, digamos, los pasos
los pasos más relevantes, porque todas las tareas que nosotros desarrollamos están orientadas, ¿cierto?, a que la empresa, el proceso, los servicios y los productos se desarrollen con integridad operacional, ¿ya? Es decir, los procesos, los productos, los servicios tienen que ser, tienen que desarrollarse de manera rentable, sin afectar la sustentabilidad ni la sostenibilidad, sin agredir el HSEC. Y el cuarto factor, Leonardo, si usted ha visto su apunte y si los apuntes están buenos, ¿cuál debiera ser? Que sea competitivo. Que sea competitivo. ¿Y te acuerdas cuáles son los 3 factores adicionales para que un proceso sea competitivo? ¿Cuáles son las condiciones que este tiene que cumplir? Los 3 factores. Ahí me pillo, profe. No, si no quiero pillarlos, yo quiero que aprendan. Para que sea competitivo, ¿cierto? Se requiere que el proceso, sea productivo, que el uso de recursos que yo tenga sea, y entendiendo por recursos los activos, ¿cierto? Entendiendo por reactivos, o sea, activos físicos y activos activos del tipo monetario, sean usados de manera eficiente. Que el tiempo, ¿cierto?, que es otro recurso y muy escaso, también ustedes lo usen de manera adecuada, es decir, que los procesos de planificación, los procesos de programación que están dentro de lo que son los ciclos de trabajo-mantenimiento, se diseñen y se ejecuten también de manera eficiente, de tal manera, ¿cierto?, que yo logre procesos productivos. Adicionalmente, los procesos tienen que estar siempre relacionados y siempre tienen que estar acotados por los conceptos de calidad. Es decir, yo tengo que lograr que mis procesos, mis productos y los servicios que yo pueda desarrollar, ¿cierto?, sean también de calidad. Es decir, hay estándares operacionales, hay estándares de producto, hay estándares relacionados con formas, medidas de materiales de los productos que tienen que cumplirse dentro de un rango de tolerancia, dentro de los estándares operacionales que son exigidos, ¿ya? Y por lo tanto yo tengo que desarrollar procesos de calidad, tengo que establecer lo que es el concepto de calidad total, es decir, yo la calidad la gestiono, no como en los años 20, 30, en que yo hacía y desarrollaba lo que eran los controles de calidad, en que yo lo que hacía prácticamente me detenía a controlar básicamente los productos terminados. En este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos que lograr que tanto la calidad, la productividad, ¿ya?, sean parte de nuestros procesos. Nosotros tenemos que diseñar nuestros procesos en las etapas de desarrollo de los productos, procesos y servicios. Es decir, muchos de ustedes ya vieron formulación de proyectos y una de las cosas que vimos estaba relacionada con la mantenibilidad y la confiabilidad. Es decir, nosotros desde lo que es la concepción, desde que nosotros partimos, ¿cierto?, con la idea conceptual del proyecto o de la satisfacción de necesidades que nosotros vamos a realizar, es que tenemos que tener bien presentes los conceptos, ¿cierto?, de calidad del producto, los conceptos relacionados con la productividad, ¿eh? Y también los diseños y nuestros proyectos, productos y servicios tienen que contemplar los aspectos relacionados con lo que es la flexibilidad de los procesos. ¿Ya? Entonces, importante para todo lo que es el desarrollo de los distintos conceptos que nosotros estamos entregando y estamos analizando acá, es entender lo importante que es la integridad operacional o la excelencia operacional de los procesos, que el mantenimiento, ¿cierto?, la ingeniería de mantención, las operaciones que nosotros, los procesos operacionales, lo que buscan en definitiva es el aportar, ¿cierto?, para lo que es obtener y lograr procesos que nos entreguen, ¿cierto?, la integridad operacional
de las actividades industriales que nosotros estamos desarrollando, de tal manera que éstas contribuyan abiertamente al logro de lo que es la misión, de lo que es la visión, de lo que son los propósitos estratégicos, logrando siempre tener muy claro cuáles son los valores, ¿cierto? Los valores y principios con los cuales las industrias o los distintos procesos industriales o las operaciones industriales donde nosotros estemos trabajando, realmente contribuyan abiertamente a lo que es el desarrollo del país. En definitiva, esa es la función nuestra, ese es el trabajo que nosotros desarrollamos, ¿ya? Adicionalmente al concepto de lo que es la integridad operacional, nosotros tenemos que tener bien claro, ¿cierto?, qué es lo que es el mantenimiento. ¿Te acuerdas, Leonardo, qué dijimos que era el mantenimiento? Sí, el mantenimiento tiene como el objetivo de mantener las funciones, que eran las primarias y secundarias, de acuerdo a los parámetros operacionales que permitan cumplir la promesa. Ahí te faltó un concepto sumamente relevante, que es el contexto operacional. ¿Mm? Entonces, el tema del contexto operacional es un tema que nunca se nos debe olvidar, porque no es lo mismo resolver un problema, ¿cierto?, en un ambiente, digamos, que está a nivel de bar, en un ambiente que esté a un nivel de 4.500 metros de altura. Entonces, hemos dado bastantes ejemplos en relación a ambientes polutivos, ambientes salinos, ambientes que pueden ser más o menos agresivos, ¿cierto?, a los equipos que forman parte del proceso que nosotros estamos desarrollando. Por lo tanto, el contexto operacional es sumamente importante. Entonces, ese otro concepto que también ustedes lo deben tener claro y que no se les puede olvidar. Ingeniería de mantención. ¿Está Javiera por ahí o no? Hola, profe. Hola, Javiera. ¿Le puedes recordar tú a Leonardo qué es lo que es ingeniería de mantenimiento? ¿Para qué sirve? Ingeniería de mantención, y eso ¿te acuerdas que tú lo leíste también, Javier, en una de las clases? Ingeniería de mantención básicamente busca dinamizar, busca de alguna manera hacer que los procesos que desarrolla la función de mantención sean más eficientes, logren, ¿cierto?, de manera a lo mejor más rápida, más eficiente, de manera más económica, el lograr que la función de mantención, que las funciones de mantención ya alcancen los resultados que nosotros esperamos para nosotros contribuir a las prioridades que tiene la empresa, que tiene la industria. Entonces, y para eso nosotros lo que establecemos, ¿cierto?, son los roles que tiene la ingeniería de mantenimiento. Y hemos señalado que la ingeniería de mantenimiento tiene 3 roles fundamentales. Ivo, ¿se acuerda ahora los 3 roles de la ingeniería de mantención? Proyectar, mejorar y controlar la mantención. Proyectar, mejorar y controlar las distintas tareas, ¿cierto? Las distintas tareas que están presentes, y ahí dimos como ejemplo un listado de tareas que están dentro de alguna de las slides de alguna presentación de PowerPoint, ¿ya? Tareas relacionadas con la ejecución del mantenimiento, con la programación del mantenimiento, tareas relacionadas con la ejecución en el sentido que la ejecución puede ser desarrollada por personal propio o por personal de tercero. La ingeniería de mantenimiento también busca, ¿cierto?, estar contribuyendo normalmente a alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo. Y ese es un concepto también sumamente importante, porque el nivel de confiabilidad operacional óptimo es la base para alcanzar los niveles de integridad operacional. Y la confiabilidad operacional, el nivel de confiabilidad operacional óptimo
está relacionado con lo que es la confiabilidad humana, fundamental, ¿cierto?, en estos tipos de procesos. Está relacionado con la confiabilidad de procesos, que es cómo yo configuro los distintos procesos, ya sea con una configuración en serie, configuración en stand-by, configuración de manera redundante. Vamos a verlo en detalle en algunas unidades temáticas más adelante, pero eso determina, ¿cierto?, el nivel de confiabilidad operacional, como también la confiabilidad de los equipos. La confiabilidad de los equipos está muy relacionada también con el contexto operacional donde los equipos se desenvuelven, ¿ya? Hemos visto y hemos conversado de que si los equipos, ¿cierto?, están expuestos a un ambiente salino, a un ambiente del tipo polutivo, evidentemente pueden ser afectados. Por lo tanto, yo tengo que hacer los diseños de equipo en cuanto a materiales, configuración del equipo propiamente tal, de tal manera que sea el adecuado para el tipo de ambiente donde se está trabajando. El uso hoy día de computadores, ¿cierto?, de PLC, de sistemas electrónicos, es cada vez más común en los procesos industriales. Y los distintos procesos ambientales, los distintos procesos industriales tienen distintas características desde el punto de vista del medio ambiente donde se tienen que desenvolver. Y es para eso, ¿cierto?, que yo tengo que diseñar las condiciones del equipo, ¿cierto?, de tal manera que yo logre el nivel de confiabilidad, del equipo, es decir, que cumpla el tiempo medio entre fallas que yo necesito a objeto de lograr los resultados económicos, de sustentabilidad, que no agregan el HSEC y que también me permitan, ¿cierto?, los procesos competitivos. Y un tercer elemento relacionado un cuarto elemento relacionado con lo que es la confiabilidad operacional, que es la base de la integridad operacional, tiene y dice relación con la mantenibilidad. En la medida que la mantenibilidad tiene como KPI principal, el tiempo medio de reparación, el MTTR, que aparece prácticamente en todos los libros. Y ese tiempo medio de reparación, en la medida que yo lo disminuyo, a mí me mejora, ¿cierto?, todo lo relacionado con lo que es el tiempo medio entre fallas, es decir, me mejora la confiabilidad de los equipos o me mejora la confiabilidad de los sistemas, ¿ya? Entonces, la confiabilidad operacional es un aspecto sumamente relevante y está marcado por 4 factores. Esos factores influyen, ¿cierto?, en cuanto a lo que es el nivel de inversión para alcanzar los niveles de confiabilidad y también en los costos de operación que yo tengo, ¿cierto?, para tener el nivel de confiabilidad que yo requiero para cumplir los conceptos relacionados con la integridad operacional y con ello cumplir con la promesa. ¿Se acordaba de eso, Javiera, o no? En parte sí. ¿Ah? En parte sí. Entonces, eso yo quiero que ustedes, ese tipo de relatos, ese tipo de conceptos vayan teniéndolo claro, de tal manera de irlo aplicando en el desarrollo de sus tareas. Porque el certamen, como les digo, básicamente es de aplicación. Entonces, resumen de la clase anterior, los conceptos de ingeniería de mantenimiento, de los tipos de mantenimiento, y lo último que vimos, Leonardo, es gestión de activos. ¿Te acuerdas qué es lo que es la gestión de activos? Ahí te facilito, ¿cierto? Y lo vamos a ampliar para que puedas inclusive relatarlo. La gestión de activos, acá tengo algo bastante breve, era la revisión de metodologías para la planificación. Está también relacionado con la organización y con la dirección y el control de los equipos y sistemas físicos. Eso era lo que está relacionado con gestión de activos. Recuerden que nosotros una de las cosas por las que nos es útil
para poder establecer los distintos planes de mantenimiento, las distintas estrategias de mantenimiento, es el modelo de mantención. También ese modelo de mantención de 8 pasos, ¿cierto? Que el primero de los pasos, y eso lo vimos en detalle, estableciendo los contextos operacionales y los contextos globales, apoyándonos de la CIM, del PESTEL, que nos es útil a objeto de que este modelo en su primera etapa nos habla sobre lo que es las estrategias de la empresa para alcanzar uno de los aspectos fundamentales que nosotros buscamos, que es alcanzar los objetivos estratégicos que son definidos, ¿cierto?, por los dueños, por los líderes de la empresa, alcanzar lo que es la misión y tratar de acercarnos, ¿cierto?, lo más posible a lo que es la visión de la empresa. Es decir, ahí se establecen las prioridades, ¿ya? Ahí también vimos, ¿cierto?, y analizamos cómo nosotros, a través de esas prioridades, establecíamos las condiciones o la arquitectura organizacional de tal manera de poder planificar, como decía Leonardo, establecer las herramientas establecer y diseñar la arquitectura, establecer las herramientas de dirección y también establecer los elementos de control a objeto de que con el control nosotros logremos ir cerrando las distintas brechas que se van presentando en el transcurso del tiempo, ¿cierto?, durante el desarrollo de los procesos. Vimos que una segunda etapa correspondía, ¿cierto?, dentro de este modelo, a hacer una evaluación de las condiciones del mantenimiento a objeto de poder alcanzar las prioridades que nos establecía en la etapa 1, ¿cierto?, la visión, la misión y la estrategia que se fijaba la empresa, y que el mantenimiento, ¿cierto?, contribuye a la misión y a la visión de la empresa por la vía de establecer las acciones necesarias para tener los riesgos bajo control, específicamente, ¿cierto?, los riesgos de falla que existían en los activos físicos que eran parte de los procesos y servicios que disponía la empresa para lograr cumplir con su promesa, ¿ya? Entonces, dentro de esta evaluación, nosotros dijimos, bueno, es importante desarrollar algunos procesos de auditoría, ¿ya?, donde yo audito los resultados, como también lo que hago es auditar los recursos, ¿ya? De la auditoría de los recursos y de los resultados que yo dispongo, yo puedo establecer cuáles son las brechas existentes para poder yo desarrollar y contribuir, ¿cierto?, al logro de los objetivos y de la misión y de la visión. Para eso identificamos la auditoría, también identificamos cuáles son las herramientas, los diagnósticos como una herramienta interesante. Conversamos también sobre el benchmark. ¿Se acuerda qué es lo que es el benchmark, Leonardo? Básicamente era como la comparación con el mejor. Básicamente, y bueno, eso es cierto, y normalmente los benchmark existen algunas empresas dentro del mercado que lo que hacen y se especializan, ¿cierto?, en lo que es benchmark. Benchmark que puede estar relacionado con alguna industria de alimentos en particular, benchmark en la industria minera, en las plantas industriales, y esos benchmark lo que van generando, ¿cierto?, son indicadores, estándares, KPI, buenas prácticas, a objeto de que si existe una empresa, ¿cierto?, que logra los resultados y logra los niveles de integridad operacional de manera más eficiente, nosotros veamos y conozcamos sus prácticas, veamos sus indicadores, veamos su estrategia. Ahora, esto no es fácil porque no todos están dispuestos, ¿cierto?, a compartir digamos, sus buenas prácticas o a compartir. ¿Se imaginan ustedes si la Coca-Cola compartiera sus secretos con el resto de las bebidas de fantasía? ¿Tendría éxito la Coca-Cola? Difícilmente. De hecho, la fórmula de la Coca-Cola
es secreta y son muy pocas las personas que tienen acceso a esa fórmula, ¿ya? Y eso ha sido una de las estrategias de Coca-Cola a objeto, bueno, adicionalmente, digamos, a toda su estrategia de gestión que le ha permitido estar por años, ¿cierto?, a la cabeza y con grandes rentabilidades durante, pero muchísimos años. Hay un estudio muy entretenido que habla muchas veces de lo que es la guerra de las colas, que la Pepsi Cola, la Inca Cola, la Coca-Cola, ¿ya? En la cual uno de los aspectos más interesantes es cómo la Coca-Cola ha sido líder, ¿cierto?, dentro de este tipo de industria. Entonces, en esto, ¿cierto?, nosotros siempre tenemos que estar viendo y conservando y como mantenimiento particularmente todas las condiciones para poder contribuir a las diferentes estrategias de la empresa. Estrategias que, como les digo, lo que busca es alcanzar un objetivo y ese objetivo tiene que dar los resultados que requiere el accionista o que requieren los dueños. Entonces, en la etapa 2 de este modelo, nosotros evaluamos si están o no están las condiciones a través de lo que son las auditorías, de los diagnósticos, de los benchmarks. Y una guía importante dentro de esto es todo lo que es la gestión de activos. La gestión de activos básicamente se basa en lo que es la ISO 55000, la norma ISO 55000 nos da, ¿cierto?, las normas y las condiciones para lo que es la aplicación de las buenas prácticas relacionadas con la gestión de activos y mantenimiento. Y la gestión de activos va mucho más allá de lo que es el mantenimiento propiamente tal. La gestión de activos se caracteriza por buscar siempre lo que es la contribución y la agregación de valor que hacen los distintos activos en los diferentes procesos industriales para lo que es el desarrollo de los distintos productos o servicios, ¿ya? Tiene las características, ¿cierto?, que es integrada, como se señala acá, es holística, es sistemática, es sustentable y sostenible, es óptima porque siempre está buscando todos los temas relacionados con la identificación de los riesgos y buscar, ¿cierto?, las condiciones para que el beneficio económico esté siempre presente. Se basa en riesgos. Entonces, el riesgo en los procesos industriales y en la gestión de activos es un concepto sumamente importante y que ustedes deben tener en cuenta. La ISO 31000 dentro de estos conceptos es un tema que interesa que ustedes manejen, ¿cierto? Y adicionalmente también es sistemática, es decir, es trazable, es auditable. La gestión de activos en definitiva, va mucho más allá del mantenimiento y se aplica durante todo lo que es el ciclo de vida del activo, es decir, desde lo que es la creación, desde la etapa de los proyectos, pasando por las operaciones, hasta lo que es la desincorporación. ¿Qué gestión de activos? Son actividades sistemáticas, coordinadas y prácticas a través de las cuales una organización en forma óptima y sustentablemente administra su activo y los sistemas, su desempeño asociado, riesgos e inversiones, sobre todo su ciclo de vida, con el propósito de alcanzar el plan estratégico organizacional. ¿Ya? Es holística, sistemática, sistémica, basada en riesgos. Consultas hasta ahí en relación al resumen de la clase pasada o de las clases pasadas. Quiero que no se olviden tampoco, bueno, de los tipos de mantenimiento. Recuerden que los tipos de mantenimiento es el mantenimiento predictivo, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle ahora. Vamos a ver sus herramientas. El mantenimiento del tipo predictivo. ¿Te acuerdas cuál es la diferencia, Ivo, entre el mantenimiento predictivo y el mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo se basa en estar constantemente chequeando
los activos, pues chequeando por vibraciones, buscando fugas, buscando otro tipo de cosas. El preventivo, Bueno, no necesariamente fugas. perdona, El- ¿el preventivo se basa en eso? Sí, No. Bueno, ahí vamos aclarando conceptos, ¿ah? Porque una de las preguntas oye, ¿cuándo conviene aplicar un mantenimiento preventivo y cuándo conviene aplicar un mantenimiento del tipo predictivo? ¿Es posible, cierto, en algún momento tener un mantenimiento correctivo planificado? Entonces, para eso yo tengo que tener claro los conceptos. El mantenimiento preventivo previene. ¿Y cómo previene? Se basa, ¿cierto?, en estar controlando el uso del activo. Y normalmente nosotros definimos cuál es el usómetro bajo el cual nosotros vamos a aplicar el mantenimiento del tipo preventivo. En el caso de los automóviles, ¿te acuerdas qué es lo que señalábamos, Vivo? el kilometraje, sí, Kilómetros. ¿Mm? sí. En el caso de los automóviles, yo uso el parámetro de los kilómetros Kilómetros recorridos. andados, claro. En el caso de un avión, Horas de vuelo. horas de vuelo. En el caso de que estemos fabricando, bueno, Super 8. Super 8 fabricados. Sí, pues se producen los Super 8. Sí, claro. Cantidad de Super 8. En el caso que estemos produciendo ampolletas. Cantidad de ampolletas. Cantidad de ampolletas, claro. ¿Ya? Entonces, sí, se me habían dado vuelta los conceptos. El que yo describí entonces es el predictivo, siendo este el Predictivo preventivo. es el que Ya. más o menos definiste tú. ¿Mm? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Interesa tener claro cuándo yo puedo aplicar. Ahora, esos dos tipos de mantenimiento, el predictivo y el preventivo, son de alguna forma proactivos también, ¿ah? Porque lo que hacen es tratar de impedir que la falla ocurra, ¿ah? Y actúan de manera proactiva. En el caso del preventivo, yo lo que hago, ¿cierto?, es que determino un uso del equipo, que son horas, kilómetros, toneladas, algunos volúmenes, ¿ya? Y al establecer, al establecer un determinado parámetro de uso y establecer, ¿cierto?, cada cuánto tiempo, o cada cuánto tiempo, porque pueden ser horas, o cada cuántos kilómetros, o cada cuántas toneladas, o cada cuánta cantidad de producto, yo debo hacer una intervención. Pueden ser intervenciones tan simples como un cambio de una manguera hidráulica, un cambio de filtro, o establecer un mantenimiento del tipo sintomático que es visual. ¿Alguno ha escuchado el concepto de la vuelta al perro en los equipos? Sí, Nadie lo ha escuchado. Bueno, se usa mucho yo lo he escuchado. en la industria y realmente, y como ahora en muchas de las empresas se trabajan por turnos de 12 horas o de 8 horas, lo que se tiene que hacer, ¿cierto? Cada vez que hay un cambio de operador, el operador se da una vuelta y usa una de las herramientas para lo que es el mantenimiento del tipo predictivo, que es la visión, ¿ya? Por la visión yo me puedo dar cuenta si existe una condición subestándar que posteriormente puede gatillar, ¿cierto?, en una falla. Entonces, la vuelta del perro, que se denomina, es una vuelta que uno da por las instalaciones y es una vuelta, digamos, del tipo inspección. En definitiva, es una inspección visual de las condiciones del equipo para determinar, ¿cierto?, si existe alguna posibilidad de alguna falla potencial. Adicionalmente, los operadores prueban frenos, hacen una serie de pruebas menores cada vez que se suben adentro, se suben o ingresan, ¿cierto?, a lo que es la sala de operaciones. Porque esa vuelta también, o esa inspección visual, se hacen los cambios de turno donde existe un operador
que está en la sala de control, pero al mismo tiempo hay operadores de terreno que van a visualizar, ¿cierto?, cada 8 horas o cada 12 horas las condiciones del... ¿ya? Y ese es un tipo de mantenimiento, es un tipo de mantenimiento del tipo predictivo, pero que también se hace básicamente considerando una rutina de inspección. Y para el mantenimiento predictivo yo utilizo rutinas de inspección que se hacen cada un determinado tiempo, pero esos son rutinas de inspección, a diferencia del mantenimiento del tipo preventivo, en que yo lo que hago, ¿cierto?, es cada una cierta cantidad de horas de uso de algún componente o algún elemento. De hecho, todos los componentes principales que están en un equipo o en alguna instalación, se les lleva control a través de los distintos ERP de las horas de uso, de tal manera que el sistema propiamente tal después gatilla una orden de trabajo donde dice el filtro, la manguera o el motor o el reductor, el cilindro, debe ser cambiado. ¿Por qué? Porque ya cumplió un uso determinado. ¿Cuál es la conclusión que llegamos con respecto al mantenimiento del tipo preventivo? Leonardo, ¿te acuerdas cuál es el problema que tiene el mantenimiento preventivo? Leonardo. El problema que tenía el mantenimiento preventivo, que se pierde dinero por cambiar las cosas antes. No hacemos un uso, ¿cierto? No hacemos un uso de toda la vida útil del componente y en eso hay una pérdida importante. Y lo otro, ahí es donde hemos hablado y hemos comentado la historia, ¿cierto?, de cómo aparece el RCM, que el RCM fundamentalmente aparece el mantenimiento centrado en confiabilidad, que es una de las tácticas de mantenimiento más usadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque al cambiar un componente, al cambiar un repuesto, ¿cierto?, de acuerdo a usómetro, yo me quedo con una parte importante del repuesto con su vida útil intacta. Yo les comenté también y les relaté que en el caso de los rodamientos de bolas particularmente, se han hecho muchas experiencias donde dice que el rodamiento de bola bien instalado y bajo algún tipo de condición, el rodamiento de bola funciona prácticamente de manera eterna, que no habría necesidad inclusive de cambiarlo. Y nosotros lo estamos sacando, dependiendo muchas veces de las cargas, a las 5.000 horas. Y si el rodamiento puede funcionar eternamente, y si estamos hablando, ¿cierto?, de la industria de la aviación, donde los cambios son muy frecuentes y los overhaul y las mantenciones mayores también son frecuentes y que son de alto costo, y donde la mitad de la vida útil de los componentes que nosotros sacamos se pierde, estamos hablando de una situación bastante complicada desde el punto de vista de los costos, y fue por eso, ¿cierto?, que se hicieron todos estos análisis. Adicionalmente, ¿cierto?, si uno hace una de estas actividades de mantenimiento preventiva, un overhaul, el overhaul significa que yo restituyo al equipo a las condiciones originales. Prácticamente el equipo vuelve a su condición de cuando yo lo adquirí, ¿ya? Entonces, el overhaul a mí no me asegura mayor confiabilidad, es decir, no me asegura que el equipo, ¿cierto?, no va a fallar de acuerdo al tiempo de falla que yo requiero a objeto de cumplir, alcanzar los resultados y poder cumplir, ¿cierto?, con la promesa, ¿ya? Al mismo tiempo, un overhaul no me asegura que yo voy a lograr mayor seguridad en mis procesos. Por lo tanto, el mantenimiento preventivo, si bien es efectivo desde el punto de vista que yo no permito que ocurra la falla, muchas veces esa aseveración que estoy haciendo no me resulta del todo tan cierto, porque hay conceptos, ¿cierto?, que hablan sobre las fallas o la mortalidad infantil en los repuestos y en los componentes, que muchas veces
yo tengo más riesgos de falla en las etapas iniciales, en el tiempo inicial del funcionamiento de un repuesto o de un equipo. Yo tengo fallas infantiles que se denominan. Entonces, el mantenimiento preventivo no aseguraba que yo iba a tener el nivel de confiabilidad que yo esperaba en los aviones en ese caso, y tampoco me aseguraba, me daba la seguridad, o me daba mayor seguridad desde el punto de vista de las posibilidades de que la falla se generara. Por lo tanto, se optó por lo que es el mantenimiento y se busca, ¿cierto?, establecer el mantenimiento del tipo predictivo. Roberto Lagos, ¿qué es lo que sabes del mantenimiento del tipo predictivo? Que utiliza ciertos elementos para encontrar alguna alteración. ¿Se utilizan elementos? Ivo, ¿le puedes ayudar, por favor, con la definición que estabas haciendo tú respecto al mantenimiento predictivo? Claro que para el mantenimiento predictivo se inspecciona, básicamente. Es necesario hacer inspección sobre distintos indicadores que pueden tener los activos físicos, la maquinaria que uno esté pretendiendo mantener. Ya sea Fíjate eso, ver... ¿Ya? Disculpa, Ivo, es que tú dijiste y le diste en el clavo en un punto, porque una de las preguntas que uno podría hacer en esto, bueno, en el equipo, o establezca, ¿cierto?, el procedimiento de inspección, o establezca el procedimiento y las condiciones necesarias, Leonardo, para lo que es la aplicación del mantenimiento predictivo en la empresa que está analizando, ¿cierto? La empresa donde ustedes están desarrollando. Y tú, ¿qué es lo que dijiste? Lo primero, ¿cierto?, es establecer una rutina de inspección. Ivo, Sí, así es. ¿cómo harías, en qué empresa hiciste tú en la Salmonera, ¿cierto, Ivo? Sí, en Camanchaca. En Camanchaca. Y ¿ustedes hacían inspecciones? Efectivamente, a diario de algunos equipos y semanalmente de toda la planta. ¿Y a qué equipos le hacían inspecciones? Se inspeccionaban bombas, todas las bombas que había para mover todo ese caudal de agua de recirculación, a los filtros rotatorios, a los filtros UV también se le hacía inspección. ¿Y a qué equipos le hacían inspecciones diarias? Las inspecciones diarias... No, perdón, fue mal recuerdo mío. Yo hacía inspección diaria de los niveles de gas y de nitrógeno en estanques, pero eso no era este tipo de inspección, simplemente que yo lo llevaba a la cuenta. No, pero Pero eso es para determinar. semanalmente era, claro, eso lo que yo decía diariamente era para determinar el consumo y poder pedir a los proveedores que traigan más gases. Pero la inspección, digamos, de mantenimiento propiamente tal, eran semanales y eran para todos estos equipos que le estoy mencionando. Se establecieron Bombas, filtros inspecciones rotatorios. semanales. Sí, sí. De hecho, se tenía un cuadernillo, digamos, donde estaban todos estos equipos y semana a semana se chequeaba una serie de parámetros que estaban anotados, estaba ya todo definido. O sea, había una ruta de inspección. Estaban establecidos también, ¿cierto?, las posibles fallas potenciales que podían existir, ¿o no? No era algo así como que estuviesen las fallas, pero salían todos los parámetros en los que había que fijarse. Por ejemplo, en las bombas sí o sí había que fijarse en vibraciones, en sonidos Y extraños, para en la esas vibraciones, temperatura. ¿cierto? Pero ya ahí tenían definido
tenían definido, ¿cierto?, una herramienta o un síntoma que eran las vibraciones. Ah, claro, sí. Y cuando ocurría un cierto nivel de vibraciones, normalmente hay un instrumento que mide vibraciones, mide el estado de rodamiento, ¿cierto?, en las bombas entonces, con ese instrumento, que está, según Ivo, una vez a la semana podía ser, ustedes hacían una rutina, una ruta de inspección. Pueden ser vibraciones, pueden ser temperatura, pueden ser fisuras superficiales, pueden ser termografías, pueden ser algún instrumento, y hay pueden ser por la vía visual, o yo puedo tener también instalados sistemas que son de escáner, donde estoy midiendo inclusive por la vía de rayos X, pero esos son instrumentales fijos. Yo puedo hacer también rutas de inspección desde la sala de control, ¿ya? Si yo tengo instalados, ¿cierto?, algunos sistemas o algunas de estas herramientas de monitoreo, las tengo en línea, ¿cierto?, y las tengo controladas desde lo que es la sala de control. Pero lo que Ivo nos relata es que ellos tenían una rutina de inspección, y esa era una rutina de inspección semanal, donde iban, ¿cierto?, a medir ciertos parámetros, vibraciones, presión, temperatura, y a observar también alguna condición, ¿o no, Ivo? Claro, por ejemplo, en los filtros UV revisábamos todos los balas de las luces que estuvieran funcionando. Porque, bueno, los filtros UV eran lugares donde pasaba el agua a través, o sea, rodeada de luces ultravioleta ¿Y qué que podía limpiaban, ocurrir en desinfectaban. esos filtros? Podían quemarse las luces, por ejemplo, o los balas, o fallar algo ahí en la electrónica que después no permita que enciendan todas esas luces con la potencia que se requería. Y si esas luces no están no tienen la potencia, o esas luces no están dentro, se fallan, ¿o qué es lo que puede ocurrir? Bueno, esa etapa de filtrado entonces no pasaría, y el agua de recirculación tendría una mayor concentración de microorganismos viviendo dentro de ella. A la larga eso puede generar tremendas pérdidas por enfermedades de los estanques de los salmones. Yo lo que no, las luces son indicadoras de ¿es algún indicador o para qué son esas No, luces? las luces ultravioleta son las que irradian radiación ultravioleta hacia el agua directamente, y esa se ocupa para desinfectar. Es uno de todos los filtros Ah, ya, por los que pasa el agua para perfecto. hacer recircular. Ya. Y luego de esas mediciones rutinarias, ¿cierto? Que en definitiva lo que buscan es establecer si va a existir un potencial de falla o no. ¿De acuerdo? Claro, sí, ¿Mm? igual se mezclaba un poco con este mantenimiento reactivo, porque a veces se encontraba una cuestión que ya había fallado, en vez de que estar en vías de fallar. Cuando tú dices ya había fallado, ¿qué significa que falle un componente, un equipo o un sistema? Que no cumpla sus funciones. ¿Y Por las ejemplo, que funciones una las luz tenían ultravioleta ya definidas? no... Sí, pero no anotadas. Ya. Era algo que tenía que ser bajo el criterio Entonces, de la persona que inspeccionaba. ¿Y inspeccionaba? entonces, Sí. en este tipo de cosas, uno primero tiene inspecciones, pero esas inspecciones ya están previamente inclusive planificadas, porque uno sabe, ¿cierto?, los puntos donde va a ir, donde va a recurrir. ¿De acuerdo, Roberto, no? Roberto Sí, Lagos. profesor. ¿Mm? Sí, profesor. ¿Qué otra cosa Sí. más debiera tener yo planificado dentro de estas inspecciones de rutinas para el mantenimiento predictivo, Roberto? Lo dijo recién Ivo, el tema de las fallas.
cuando un componente, cuando un sistema se presenta una falla potencial. ¿Qué es lo que debiera tener definido claramente eso para el tema de la falla? ¿Cuál es la función? Roberto, ¿sí? ¿El potencial de falla o no? ¿No? ¿Ah? ¿Potencial de falla? Bueno, yo tengo que tener claramente definido cuál es la función que cumple ese componente. Por eso que yo le preguntaba a Ivo, ¿cierto? ¿Cuál es la función de las luces ultravioletas? ¿Ya? O cuál es la función que puede estar cumpliendo un determinado, un horno de secado. Es secar, ¿cierto? Pero tiene que secar a una determinada temperatura. ¿M? Y para eso yo tengo que tener las mediciones de temperatura cuando, y tengo que tener, ¿cierto?, los rangos cuando se me va a producir una falla funcional. Es decir, cuando yo no voy a tener los niveles de temperatura, o cuando una bomba, ¿cierto?, tiene un determinado nivel de vibraciones que me va a hacer, ¿cierto?, de que yo no alcance los volúmenes, ¿ya? O no alcance las presiones que yo espero, o no alcance a funcionar el tiempo que yo necesito a objeto que pueda evacuar un estanque en un determinado tiempo, ¿cierto? O pueda llenar un estanque en un determinado tiempo. Entonces, yo tengo que tener claramente definida cuál es la función de ese componente o equipo, tengo que tener definido cuáles son los estándares operacionales en el contexto operacional correspondiente. ¿Ya? Y eso, que es lo que me va a permitir? Me va a permitir que en estas rutinas de inspección, yo vaya a componer equipo por equipo haciendo las mediciones que correspondan, ya sea en forma, digamos, en terreno, in situ, o la haga desde un centro de operaciones. ¿Ya? Entonces, dentro de las tareas predictivas, ¿qué es lo que yo busco? Desarrollar tener claramente establecida cuál es la metodología. Entonces, hay un plan de inspecciones. Se tiene que cumplir ese plan de inspecciones donde yo voy viendo, ¿cierto? Y analizando con distintas herramientas de vibraciones, de temperatura, en forma visual, análisis de aceite. Yo voy haciendo las inspecciones correspondientes buscando, ¿cierto?, el punto P que se señala y que se muestra en la figura acá, donde el punto P es donde, y si ustedes se fijan, la curva de condición de activo, ¿cierto?, en el tiempo, donde está la estrella verde, se muestra que ahí yo detecto la primera falla, ¿cierto?, del punto de vista que se está generando un posible potencial de falla. Empieza a aumentar el nivel de vibraciones, empieza a aumentar el nivel de contaminación de aceite, empieza a aumentar las temperaturas, a aumentar las presiones. Entonces, ese es el punto P, es el punto donde yo tengo detecto por primera vez un posible potencial de falla. Entonces, luego, otro punto importante es el que menciona Ivo, la falla funcional, porque no es la falla del equipo, no es que el equipo se detenga, sino que yo tengo que ser capaz de tener establecido bajo qué parámetros, presión, temperatura, ¿cierto? Tiempo de funcionamiento, a mí se me produce ya una falla del tipo funcional. Las fallas pueden ser del tipo parcial o pueden ser total. Es decir, si una bomba se detiene, ¿cierto?, la falla es total. Pero si una bomba, ¿cierto?, empieza a mostrarme ciertas condiciones o ciertos parámetros de funcionamiento de caídas de presión o disminución de caudal, evidentemente yo me tengo que ya empezar a preocupar, porque yo tengo que intervenir el sistema antes que se me produzca la falla funcional, no que se me destruya el equipo o que tenga, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué es lo que normalmente uno también tiene y sabe que bajo ciertas condiciones puede determinar el rango PF? Ese rango PF es el que a mí me dice, ¿cierto?, que durante todo ese tiempo yo puedo estar monitoreando y durante todo ese tiempo
tengo que considerarlo para poder, primero, a lo mejor pedir los repuestos, programar el mantenimiento, coordinarlo con las operaciones, de manera que yo pueda anticiparme a esa falla funcional. Y el equipo yo puedo mantenerlo funcionando o operando siempre y cuando los parámetros operacionales con que está operando estén dentro del rango aceptable que yo requiero a objeto de que no caiga en la falla funcional. Es decir, yo tengo un rango de funcionamiento de esos parámetros. Y para ello, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Una vez que por la vía de las rutinas de inspección yo detecto ese potencial de falla, posteriormente yo tengo que entrar a planificar otras rutinas. Dentro de estas otras rutinas, ¿cierto? Están distintos monitoreos que tengo que ir haciendo en las distintas etapas, por lo tanto ahí empiezo a ajustar el rango PF. Posteriormente hago lo que son rutinas de inspección ya más rudimentarias, donde solamente voy, monitoreo, pero ya tengo establecido mi programa de acción, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? ¿Qué es lo que voy a ir chequeando? ¿Cómo voy paralelamente trabajando en la programación? De tal manera que yo intervenga el sistema antes que ocurra la falla funcional. Si nos pasamos de esa falla funcional y llegamos a la catastrófica, ahí vamos a estar con problemas. Entonces, importante, ¿cierto?, tener claro que cuáles son las distintas etapas, y también tengo que tener claro cuáles son las distintas condiciones que se pueden dar para que yo pueda hacer un mantenimiento del tipo predictivo. Las condiciones que se tienen que dar, en primer lugar, ¿cierto?, que yo tenga una herramienta, un sistema que me permita monitorear si es posible que yo detecte una falla potencial a través de una herramienta determinada. Hay situaciones en que es imposible tener alguna herramienta sintomática para la detección de una falla. Otra condición que se tiene que dar, que el rango PF sea lo suficientemente amplio para que yo pueda estar, por un lado, monitoreando y pueda estar aplicando digamos, aplicando este monitoreo y todo este trabajo previo, ¿cierto?, antes que llegue la falla funcional. En el caso de muchos sistemas eléctricos, electrónicos, y el ejemplo clásico de las ampolletas, yo no tengo un rango PF lo suficientemente amplio para poder intervenir de manera predictiva. Y lo otro que se tiene que dar para que pueda funcionar este mantenimiento del tipo predictivo es que, o el mantenimiento a condición que se denomina, es que los estándares operacionales tienen que mantenerse dentro del rango aceptable de funcionamiento, porque si no entramos a una falla funcional. Entonces, esas son las condiciones que se tienen que dar, que el rango PF sea lo suficientemente amplio para que yo pueda hacer la intervención, que exista una herramienta, ¿cierto?, que me permita detectar un potencial de falla, es decir, que yo pueda relacionar las vibraciones con un potencial de falla, que yo pueda relacionar la cantidad de partículas y el tamaño de la partícula con una posible falla de motor o una posible falla de un reductor. Y adicionalmente, ¿cierto?, se tiene que dar que el rango, los parámetros de funcionamiento tienen que estar dentro de un rango aceptable. Entonces, el mantenimiento predictivo tiene una serie de etapas previas que yo tengo que desarrollar a objeto de poder aplicar el mantenimiento predictivo. Pero también se tienen que dar estas tres condiciones: que exista una herramienta, que el rango PF sea lo suficientemente amplio y que los parámetros operacionales estén dentro del rango de funcionamiento aceptable. Entonces, esa inclusive es una condición sine qua non, o sea, esa es una condición que siempre se tiene que dar, porque si no, no es aplicable el mantenimiento predictivo, que el rango de funcionamiento ¿ya?, esté dentro del rango aceptable. Y ese es lo que se denomina, ¿cierto?, el mantenimiento muchas veces a condición,
pero que también es un mantenimiento del tipo sintomático. Leonardo, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Entendió? Uy. Leonardo. Sí, profe. Ok, ¿alguna consulta? Profe, algo ¿Sí? que no es tanto una consulta de clases, sino que podría subir las grabaciones de las Sí, clases las a voy a Aula, subir. Lo que porque pasa es que hasta ayer las claves que entregaron no me habían funcionado. Yo las voy a subir todas. Voy a empezar, yo creo que hoy día voy a subir unas 2 clases. ya, ¿Ok? muchas gracias por eso. Y ¿Listo? otra cosa, ¿Ya? las tareas, o sea, las 4 tareas que están definidas, ¿tienen fechas de entrega, algo aproximado como para poder La empezar primera a tarea, fíjate que priorizarlas? yo estaba, a mí que es lo que me interesa, que las tareas ustedes las desarrollen antes de los certámenes, no que me las Ya, entreguen, ¿ya? Sí que las desarrollen antes de los certámenes. Y en este caso, la tarea ok. 1 tiene que ser, tienen que entregarla, no pueden entregármela el lunes 17 porque ahí me va a salir usted, Ivo, que el lunes 17 ustedes están de vacaciones, ¿cierto? Ah, sí, es imposible. Y Imposible después entregarlas. tienen una semana, siempre me salen con la semana colchón, ¿o no? Suele ser un par de días más que una semana, pero sí. Entonces, Sería como el yo lo que estoy 28, viendo, profe. la tarea O 1, antes. entréguenmela el día lunes 31, creo que, de mayo. Ya. Pero sí háganla, que no pase lo que le pasó recién al colega tuyo, que ni siquiera se han juntado con el grupo. Entonces difícilmente van a poder responder una consulta en el certamen si no hacen la tarea. ¿Ok? Ok. ¿Algo más, Ivo? No, creo que esas eran todas mis dudas. ¿Ya? Pero es así. Roberto, ¿Ninguna duda, profesor? ok. ¿Alguna consulta? Si no, nos estamos viendo el próximo viernes. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chau.